Sé bienvenido o bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión será narrado a modo de audiolibro la parte 2 del capítulo 6 del libro Érase una vez México en su tomo 2. Recuerda que si mi contenido es de tu agrado, puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dando like y compartiendo. Sin más que decir, ponte tus audífonos, déjate llevar y disfruta. Menores de edad. Ante los ojos de don Porfirio, los mecanismos políticos de su régimen funcionaban. El gusto por el poder, el arte de la manipulación con sus colaboradores, el lenguaje de la simulación, el uso de la fuerza contra la oposición eran parte de la naturaleza del dictador, del caudillo que se veía a sí mismo como el hombre necesario. La Constitución se convirtió, en palabras de Justo Sierra, en un bello poema, y la aplicación de la ley se volvió discrecional. La dictadura acabó con las libertades públicas, con el espíritu cívico y con la independencia de los poderes de la federación. En aras del orden, la paz y el progreso, los 8 periodos presidenciales de Díaz, 7 reelecciones, hundieron al país en una profunda y voluntaria sumisión a la figura patriarcal del dictador. A ello contribuyó que el 80% era población rural, analfabeta y poco le interesaban los asuntos políticos. El buen dictador. Aunque la Constitución señalaba que México era una república representativa y democrática, para nadie era un secreto que era una dictadura. Justo Sierra definió el régimen porfirista como una monarquía con ropajes republicanos. Los intelectuales, arropados por el gobierno, justificaron la necesidad de la dictadura y escribieron cientos de renglones para demostrar históricamente que México había llegado al máximo grado de su desarrollo gracias a don Porfirio. La dictadura benévola, escribió Emilio Rabasa, podía desenvolverse entonces en medio del asentimiento general, formado de respeto y de admiración, de temor y de confianza. México vivió la dictadura más fácil, más benévola y más fecundada de que haya ejemplo en la historia del continente americano. Otro de los intelectuales del régimen, Francisco Bulnes, expresó en 1888: el buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe prolongarle no solo el poder, sino hasta la vida. Poco a poco, la sociedad fue delegando toda la responsabilidad del desarrollo del país en las manos de un solo hombre. La gente prefirió sacrificar sus derechos políticos a regresar a los viejos tiempos en que la inseguridad, los golpes de Estado, las rebeliones y las invasiones extranjeras pusieron a México al borde del caos y la desintegración. Menores de edad. Cuando Díaz tomó por vez primera la presidencia de la República, tenía claro que gobernaría en una sociedad cuya minoría de edad en el ámbito cívico sería permanente. Él sería el gran padre tratando de educar a sus hijos. Francisco Bulnes escuchó referirse a la sociedad en los siguientes términos: los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia y obtener licencias con goce de sueldo, no faltar a las corridas de toros, divertirse sin cesar, tener la decoración de las instituciones mejor que las instituciones sin decoración, casarse muy jóvenes y tener hijos a pasto, gastar más de lo que ganan y endrogarse con los usureros para hacer posadas y fiestas onomásticas. Los padres de familia que tienen muchos hijos son los más fieles servidores del gobierno. Por su miedo, los mexicanos de las clases directivas, a la miseria, no a la opresión, no al sevillismo, no a la tiranía, a la falta de pan, de casa y de vestido, y a la dura necesidad de no comer o sacrificar su pereza. El caudillo tomó en sus manos la responsabilidad de todo el país y ejerció su autoridad por encima de la ley. Nunca concibió a la sociedad mexicana capaz de conducir su propio destino, ni la suficiente madurez política para llevar a la república a su desarrollo y progreso material. Yo recibí el mando de un ejército victorioso, dijo en 1908, en una época en que el pueblo se hallaba dividido y sin preparación para el ejército de los principios de un gobierno democrático.
Confiar en las masas toda la responsabilidad del gobierno hubiera traído consecuencias desastrosas que hubieran producido el descrédito de la causa del gobierno libre. El oropel del progreso material impidió a la clase política ver con claridad que la estabilidad de la república dependía de la presencia de don Porfirio. Ensoberbecido, el propio dictador se pensó eterno. Nunca prestó oídos a voces como la de Justo Sierra, que en 1899 escribió una carta al dictador para exponerle que la reelección podía significar la destrucción de toda la obra del porfiriato. La reelección indefinida tiene inconvenientes supremos, del orden interior unos y el orden exterior otros, todos íntimamente conexos. Significa, bajo el primer aspecto, que no hay modo posible de conjurar el riesgo de declararnos impotentes para eliminar una crisis que puede significar retrocesos, anarquía, cosecha final de humillaciones internacionales si usted llegara a faltar. Y si se objeta que no es probable que no podamos sobreponernos a esa crisis por los elementos de estabilidad que el país se ha asimilado, entonces, ¿cómo nos reconocemos impedidos para dominar la que resultaría de la no reelección? En la República Mexicana no hay instituciones, hay un hombre. De su vida depende paz, trabajo productivo y crédito. Uno soñaba que era rey. A lo largo de su régimen, don Porfirio se rodeó de un grupo de hombres especializados en economía, comercio, leyes, asuntos internacionales y educación que fueron conocidos como los científicos, pues se habían educado bajo la filosofía del positivismo, que pretendía explicar la realidad social como si fuera una ciencia exacta. El ministro de Hacienda, José Yves Limantour, 1854 a 1935, amigo y compadre de Porfirio Díaz, ocupó durante 18 años ininterrumpidos la Secretaría de Hacienda. Dirigía el grupo de los científicos y siempre se consideró presidenciable si llegaba a faltar el dictador. Fue enemigo político de Bernardo Reyes, y tras las negociaciones de paz que efectuó con los revolucionarios en Ciudad Juárez, fue acusado de traicionar a Díaz y de precipitar su caída. Siempre fiel a la filosofía positivista, luchó por la libertad económica, que consideraba de primera necesidad para una economía progresista, pero su empeño por una admiración práctica y planificada contrastó con el atraso en el desarrollo político y el total descuido del mejoramiento social. Secundó las violentas medidas de represión dictadas por Díaz, para terminar con huelgas y manifestaciones de protesta. Aunque su conocimiento eran propiamente las finanzas, constantemente hizo política, removía políticos que les estorbaban como a reyes y dehesa, apoyó a gobernadores necesarios para sostener la dictadura e impuso en la vicepresidencia a un incondicional para favorecer a los científicos. Tal fue el caso de Ramón Corral. La imposición de Corral para la voluntad de Porfirio Díaz provocó entre ellos rencillas personales. Limantour salió del país con el pretexto de tramitar ajustes para la deuda externa y se ausentó de las fiestas del centenario, lo que Díaz percibió como un desaire personal. El grupo estaba conformado por José Yves Limantour, Rosendo Pineda, Justo Sierra, Joaquín Casaus, Francisco Bulnes, Pablo y Miguel Macedo, entre otros. Eran miembros de una nueva generación formada después de la Guerra de Intervención Francesa, de clase media y que ascendieron socialmente al acercarse al poder. El más notable de los científicos fue José Yves Limantour, que se encargó de reformar la economía y puso en orden las finanzas mexicanas. Con un sentido eminentemente práctico, en 1895 logró el primer superávit de la historia nacional y recuperó para México el reconocimiento y crédito internacional. Don Porfirio siempre reconoció el talento de Limantour. Don José, por su parte, esperó indefinidamente a que el caudillo lo ungiera con el poder y le cediera la silla presidencial. La admiración de Díaz por su ministro, sin embargo, no era para tanto. Antes que cualquiera de sus colaboradores, para don Porfirio,
estaba siempre don Porfirio. Los científicos alcanzaron notoriedad al ocupar los ministerios más importantes en el gabinete de Díaz: Hacienda, Gobernación, Instrucción Pública, Relaciones Exteriores. Su tarea era aconsejar a don Porfirio, mantener a la nación en la ruta del progreso a través de leyes, programas y proyectos. Siempre con el aval de don Porfirio, los científicos ascendieron socialmente gracias al sinnúmero de oportunidades que tuvieron para realizar negocios privados a partir de los asuntos públicos y de la información privilegiada que conocían. El caudillo supo explotar los anhelos y ambiciones de los científicos. Invariablemente les daba juego para que conocieran los asuntos y problemas nacionales. Les pedía informes, estadísticas y cifras acerca del progreso material, y a cambio de sus servicios los recompensaba con alguna gobernatura, una senaduría o hasta alguna embajada. Pero en ningún momento tuvieron en sus manos la decisión final. La última palabra siempre salía de la voluntad del caudillo. Para evitar que alguno de los científicos soñara siquiera con la presidencia del país, don Porfirio utilizó con ellos la máxima de El Príncipe: divide y vencerás, y se valió del rumor, la mentira y la intriga para acabar con sus aspiraciones. La política desarrollada por Díaz en el seno de su gabinete, escribió José López Portillo y Rojas, fue siempre maquiavélica. Consistió en enemistar a alguno o a algunos de sus ministros con los otros, para evitar que la unión de todos los hiciera más fuertes, o bien para que ninguno, ni el que más se distinguiera, cayera en la debilidad de aspirar a la presidencia. El gabinete era así, un campo de batalla donde todo andaba en clamorosa discordia. Todo se hacía bajo el influjo y por las instigaciones embosadas del presidente. Al doblar el siglo, el sistema político porfirista caminaba solo y descansaba en la figura del caudillo. No había nubarrones en el horizonte político del país. Don Porfirio, a sus 70 años, se veía fuerte, sólido como una roca. Ciertamente parecía eterno. El pasado es el mejor espejo en que se refleja el porvenir, declaró el dictador ante la prensa extranjera. Brillantes son los auspicios con que la República Mexicana entra al nuevo año de 1900. El régimen había pasado la prueba de la historia, comenzaba el siglo XX y el progreso material parecía no tener límites. La nueva centuria se presentaba promisoria para la República. Para que México siga su avance en el siglo XX, señalaba un editorial de El Popular, falta que el gobierno se ponga a la altura del esfuerzo del pueblo, multiplicando las escuelas, abriendo paso a la justicia que hoy sirve al poderoso, extirpando el caciquismo, dejando al pueblo el libre ejercicio de los derechos democráticos para que el poder quede en manos de hombres ilustrados, probos, patriotas y progresistas. Y México, fortalecido por la instrucción, la justicia y la aptitud para el trabajo, llegará a la cima de su engrandecimiento. Don Porfis y su corte. A partir de su segundo matrimonio y de su regreso a la presidencia en 1884, el general Díaz se convirtió en Don Porfirio, Don Porfis para los cuates. La transformación que comenzaba a notarse en el país operó también en la personalidad del general oaxaqueño. Hasta antes de ese año, Porfirio tenía todos los rasgos del hombre que se forma en el campo de batalla: tosco, brusco en su trato con la gente, con un vocabulario hecho para ejercer la autoridad e imponerse a los soldados, acostumbrado a escupir, con poco respeto por las convenciones sociales. Carmelita se encargó de civilizarlo. No tuvo empacho en enseñarle los modales de la clase alta, el comportamiento y protocolo en sociedad, la manera de moverse y expresarse, el vocabulario adecuado para cada situación, la forma de vestir. Un cambio radical se había operado en su carácter, escribió Toribio Esquivel Obregón. Su pelo era dócil y un tanto ondulado, su piel se había aclarado considerablemente, su traje oscuro y elegante, su andar reposado, jamás andaba a pie y ya no vestía uniforme, sino en ocasiones solemnes. El cambio en la fisonomía del caudillo fue evidente.
Hasta el color tostado de su piel pareció tomar un tono más claro, con más porte y distinción. Cuentan que por las noches Carmelita lo blanqueaba con polvos de arroz. Con el paso de los años, su fortaleza física no menguó. Al contrario, su presencia continuaba siendo imponente. Don Porfirio y doña Carmelita vivían en una cómoda casa en la calle de Cadena, a unas cuadras del Palacio Nacional. A pesar de todo su poder, el presidente nunca ha dado al dispendio o a los lujos excesivos. Era un hombre probo y austero. Cuando sus actividades lo permitían, despachaba en el castillo de Chapultepec. Como en su juventud, don Porfirio dedicaba horas al ejercicio físico. A veces, en lugar de realizar sus largas caminatas, salía a montar acompañado por su hijo Firio. También a la natación le dedicaba un espacio de su vida cotidiana, y en los momentos de ocio jugaba con su secretario particular, Rafael Chuzal, alguna partida de billar, naipes o bien al boliche. Había mandado instalar uno en el castillo. A pesar de su edad, en 1900 tenía ya 70 años, de vez en cuando escalaba el cerro del Chapulín sin más compañía que la de una cuerda. Siempre mostró una fortaleza poco común para un hombre de su edad. En una ocasión, durante una gira para conocer los últimos hallazgos arqueológicos en Teotihuacán, don Porfirio subió sin empacho y sin agitarse la pirámide del Sol. Su vida familiar transcurrió con tranquilidad. El matrimonio con Carmelita duró hasta la muerte de Caudillo. Nunca tuvieron hijos, y cuando se casaron, don Porfirio llevó a Firio, Amada y Luz a vivir con ellos. La relación de los hijos del general con Carmelita siempre fue cordial. De la casa de Cadena salían los tres para contraer matrimonio. Los 41. Amada Díaz hacía honor a su nombre. Fue la más amada de los hijos de don Porfirio. Acompañó a su padre la mayor parte de su vida y durante los días del exilio lo visitó por largas temporadas para menguar su dolor. Pero el dolor, la tristeza y la frustración como mujer empañaron su vida después de subir al altar. En términos materiales nunca le faltó nada, pero el amor solo fue una fantasía dibujada en su imaginación. Su relación con Ignacio de la Torre era forma sin fondo. Tuvo que aceptar la homosexualidad de su marido que, como secreto a voces, era de todos conocida. El yerno de don Porfirio estuvo involucrado en uno de los mayores escándalos de la época, el famoso baile de los 41, en el cual la policía detuvo a un grupo de 42 homosexuales que realizaban una fiesta donde la mitad estaban vestidos de mujer. Cuando don Porfirio se enteró de que entre los 42 detenidos se encontraba su yerno, ordenó que lo borraran de la lista. Por eso, pasó a la historia como el baile de los 41. José Guadalupe Posada realizó incluso un grabado en el que se apreciaba claramente la presencia de Nacho de la Torre, con una leyenda que decía: "Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones". Alrededor de don Porfirio y doña Carmelita se movía la corte mexicana, formada por una pequeña y mezquina aristocracia obsesionada con la alcurnia y el abolengo de los apellidos. Los jefes de estas familias pertenecían en su mayoría a las altas esferas del gobierno, hicieron importantes negocios a costa del servicio público y eran los primeros en asistir, orgullosos, a las recepciones en Palacio Nacional o a los elegantes bailes en el castillo de Chapultepec. Tal era su admiración por la familia real, que cuando veían a don Porfirio parecían estar viendo a Dios. Pan y circo. Antes de que finalizara el siglo XIX, la Ciudad de México contaba con cerca de 450,000 habitantes. La gente de la alta sociedad pasaba el verano en las casas de campo que habían construido en Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Coyoacán y Tlalpan. La gente de clase media o de escasos recursos visitaba esos pueblos en viajes de ida y vuelta los fines de semana. Uno de los paseos más concurridos en la Ciudad de México era el Zócalo. Desde inicios del porfiriato, el gobierno ofrecía conciertos los lunes, miércoles y viernes y domingos.
El espacio público se popularizó y conforme el régimen fue haciendo más grandes las brechas sociales, la alta sociedad dejó de asistir a la Plaza Mayor a escuchar música por temor a codearse con las prostitutas, como señala el historiador Moisés González Navarro. Hasta antes de la llegada de don Porfirio al poder, la Alameda era un paseo exclusivo para quienes se consideraban lo más selecto de la sociedad mexicana. Incluso se cobraba la entrada. En 1881, las autoridades de la ciudad construyeron una rotonda iluminada con focos y concilería para dar cabida a más a 3,000 personas sentadas, y se ofrecían conciertos los domingos. Ello propició que la Alameda se convirtiera en un paseo típico de la clase media y el más concurrido durante todo el Porfiriato. Durante el segundo periodo presidencial de Porfirio Díaz, 1884 a 1888, se mandó colocar en la Alameda, donde hoy se levanta el hemiciclo de Juárez, el pabellón morisco construido para la Exposición Universal de 1884. En poco tiempo se convirtió en el centro de reunión de los niños, pues en su interior se realizaban bailes infantiles. ¿Cumpleaños y grito? Es generalizada la creencia de que en la actualidad celebramos el inicio de la independencia la noche del 15 de septiembre y no el 16 como ocurrió, debido a un capricho personal de Porfirio Díaz, quien al encontrarse en la apoteosis de su poder, ensoberbecido por su obra de paz y progreso, a fines del siglo XIX decidió cambiar la ceremonia del grito a la noche del día 15, porque en esa fecha cumplía años. Falso. Desde la década de 1840 los festejos se realizaban el día 15 y culminaban el 16. Por entonces Porfirio Díaz era un chamaco y tenía lugar en la Alameda. La noche del 15 de septiembre se realizaba una serenata en la Plaza Mayor y el 16 había salvas de artillería, repique general a vuelo, ceremonia en la catedral y paseo cívico. A mediados del siglo XIX comenzó a hacerse costumbre que a las 11 de la noche del 15 de septiembre tronaran salvas y artillería. Las campanas repicaran y bandas de música recorrieran la ciudad para que todos recordaran el grito de la independencia. Los fuegos artificiales se encendían hasta el día 16, a las 8 de la noche. El gobernante, que por vez primera utilizó tanto el discurso como las arengas para recordar al inicio de la independencia y salió a un balcón para dirigirse a la gente, fue Maximiliano de Habsburgo en 1864, y lo hizo en el pueblo de Dolores. La aportación de Porfirio Díaz a la tradicional ceremonia fue llevar el grito al Zócalo, al ordenar el traslado de la campana de Dolores a Palacio Nacional en 1896, y a partir de entonces, desde ahí, recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad. La Alameda era un lugar para la música y el entretenimiento. Cientos de personas recorrían el centenario paseo sábados y domingos para escuchar sones, polcas, valses, marchas militares. La música clásica también tenía un espacio, y hacia finales del siglo XIX las orquestas interpretaban la marcha Fatinitza de Franz von Supé, la obertura de El Barbero de Sevilla de Rossini, la polca mazurca Catalina de Teleón, Fantasía de María de Rohan de Donizetti. No podían faltar las piezas de manufactura nacional como la marcha Lindas Mexicanas, el vals Alejandra, el paso doble hidalguense de Abundio Martínez o el famosísimo Sobre las olas de Juventino Rosas. Hacia 1892 se estableció en Alameda una feria fija, con su carrusel, una rueda de la fortuna conocida como Rueda Siglo XX, y en el costado norte se montó la primera montaña rusa conocida en México. Para su diversión, los niños también subían a los carritos tirados por borregos y chivos, o si eran más arrojados, podían montar mulas o ponis para pasear por el interior del parque.
Para todos los espectáculos siempre había disponibles sillas plegadizas que se rentaban a 10 centavos por tiempo indefinido. Además del Zócalo y de la Alameda, la gente paseaba por la calle de San Francisco y Plateros, hoy Madero, el Paseo de la Cadena frente a Catedral, la Plaza de Santo Domingo. Otros espacios públicos concurridos eran los Jardines de San Francisco, el Paseo de Bucareli, los Tivolis de San Cosme, el del Ferrocarril y el Eliseo, el de Petit Versailles, el de Château-Fleurs, entre otros. Pero quizá el más frecuentado era el Paseo de la Reforma. El 1 de noviembre de 1895 se inauguró una pista de patinaje sobre ruedas en la Alameda. No era la primera que se conocía en México. Desde 1877 se practicaba el patinaje en el Tivoli del Eliseo. Para cuidar las buenas costumbres, las mujeres solo podían patinar de martes a viernes, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, pues patinaban con vestido. El turno de los hombres comenzaba a las 4 de la tarde y se extendía hasta la noche. Otra pista de patinaje se ubicaba en el llamado Parque Luna, donde hoy se encuentra el edificio de la Secretaría de Salud junto a Chapultepec. El Paseo de la Reforma, concebido como un bulevar de 12 kilómetros de largo que uniera a Chapultepec con el Paseo de Bucareli, fue trazado durante el imperio de Maximiliano bajo el nombre del Paseo del Emperador. Con el triunfo de la República, la avenida adquirió su nombre definitivo, Paseo de la Reforma. Su desarrollo fue vertiginoso. Entre 1872 y 1902 se transformó por completo. El gobierno comenzó con su ampliación, añadiendo banquetas laterales con bancas y sembrando distintas especies de árboles. En 1877 se inauguró el monumento a Cristóbal Colón en la Segunda Glorieta y 10 años más tarde el monumento a Cuauhtémoc. Ese mismo año se construyó una plaza de toros a la entrada del paseo, pero no tuvo éxito y fue demolida poco después. A partir de la década de 1880 comenzó el desarrollo de las colonias adyacentes como la de Cuauhtémoc y la Juárez, que se convirtieron en dos de las más importantes del Porfiriato. Al finalizar la década 1889, abrió sus puertas el famoso Café Colón, que se convirtió en sitio de reunión de la alta sociedad porfirista. El embellecimiento del Paseo de la Reforma fue completado con una serie de estatuas que se colocaron a lo largo de la avenida y que permanecen actualmente. Y en 1891, como si custodiaran la entrada, fueron inaugurados dos esculturas monumentales que evocaban el pasado prehispánico y que con el tiempo fueron conocidas como los Indios Verdes, las cuales fueron rechazadas por el público y retiradas poco tiempo después. En 1902 se colocó la primera piedra del monumento a la independencia. Dentro de los espectáculos sobre ruedas no podían faltar las bicicletas ni las carreras de automóviles. Desde 1892 se desató la euforia por andar en bici en las calles de San Francisco y Plateros, Madero, Corpus Christi, Avenida Juárez y el Paseo de la Reforma. En 1896, la capital contaba con 800 bicicletas. Las mujeres también le encontraron gusto a la bicicleta, aunque en un principio fue mal vista, ya que se le consideraba una actividad marimacha y que no estaba acorde con la decencia y las buenas costumbres femeninas. En 1896, el automóvil irrumpió en la historia nacional. El primer vehículo automotor fue propiedad de Fernando de Teresa y causó furor. En poco tiempo comenzaron las carreras, primero de distancia y luego de velocidad. En 1906, el yerno de Porfirio Díaz, Nacho de la Torre, impuso la marca de velocidad en la ruta México-Toluca, haciendo el recorrido en 2 horas. La primera gran carrera de autos se llevó a cabo en el Club Hípico Alemán, en la cual ganó un automóvil Ford propiedad del célebre ministro de Hacienda de don Porfirio, José Ives Limantur. Deportes de la Alta. Durante el Porfiriato, la capital abrió sus puertas a las carreras hípicas copiando modelos europeos y norteamericanos.
para lo cual se construyeron hipódromos como el de la Condesa, Indianilla o Peravillo. Además de las carreras, la alta sociedad porfirista asistía al polo, participaba en la Caza de la Zorra, realizada en Chapultepec, Ansúrez y en la Hacienda de los Morales, apostaba en la pelota vasca y presenciaba regatas, golf, tenis y cricket, sobre todo en las colonias americana e inglesa. En 1895 se anunció la llegada del béisbol a México. La gente conocía el circo desde principios del siglo XIX, pero en las primeras décadas consistía en acrobacias ecuestres, ejercicios gimnásticos y bailes. El payaso hizo acto de presencia en el círculo hasta mediados del siglo XIX, y luego se sumaron actos con animales. Aunque el circo Chiarini fue uno de los más famosos de la segunda mitad del siglo XIX, no fue comparable con el éxito que durante el Porfiriato tuvo el circo Horrín. Un cronista de finales del siglo XIX escribió: "El circo de Horrín no es un negocio, es una institución pública, es una costumbre tan arraigada como la Semana Santa y las posadas, es la médula de la alegre tradición del pueblo mexicano, lo mismo en Chihuahua que en Guadalajara o en México". El circo Horrín llegó a la Ciudad de México en 1879 para establecerse en la Plaza del Seminario. Su temporada en la capital abarcaba los primeros 5 meses del año y luego salía a presentar su espectáculo en distintas partes de la República. Había funciones por la mañana y por la noche, y el éxito fue inmediato, pues sus números artísticos sorprendían tanto a niños como a adultos. El Horrín llegó a tener su propio foro en la Plaza Villamil, con una capacidad para 2.500 personas. Según refiere el historiador Moisés González Navarro, en aquella época se hicieron famosos la señorita Dodona, que montaba 4 caballos a pelo, los patinadores Austin, la mujer mosca, trapecista de 13 años de edad, los gimnastas Livingston, la señora Yamamoto, que subía escaleras cuyos peldaños tenían hojas afiladas, el niño acróbata, de nombre Nicolás, que contaba con 3 años de edad, y la niña Sansón, entre otros. El payaso Bell. Ricardo Bell debutó en México en 1869, en el circo Chiarini, primero como acróbata ecuestre y luego como payaso. Por un tiempo unió su historia a la del circo Horrín, y ambos alcanzaron gran fama. Fue un innovador. No era el payaso tradicional que recitaba versos cómicos o que recurría al pastelazo. Se adaptó rápidamente a la sociedad mexicana y encontró en ella, en su psicología e idiosincrasia, material para hacer reír a la gente. Fue el primero en hacerse acompañar de un patiño, un enano llamado Florentino Carvajal, el Pirriplín. Presentaba números musicales en los que sus hijos tocaban sus instrumentos, bailaba y actuaba, sostenía diálogos ingeniosos y de enredos, imitaba a gente famosa de la época. Fue tan grande el éxito de Bell que pronto se ganó el reconocimiento de la alta sociedad porfirista y departía con personajes como el propio Don Porfirio y su familia, así como con poetas y escritores, y llegó a ser miembro del prestigiado Jockey Club. En 1906 fundó su propio circo que estableció en la Avenida Juárez con el nombre de Circo Bell. Tiempo de diversión. Durante el Porfiriato, los espectáculos marcaban perfectamente la estratificación social. A los toros acudían por igual ricos y pobres, diferenciándose por los lugares que ocupaban, solo sombra. El teatro dramático era el bastión de la clase media, y la ópera movía a los ricos. Asistir a sus funciones era un símbolo de prestigio social, de ahí que a lo largo del Porfiriato tuvieran tanto éxito las compañías que venían de Europa. A pesar de los aires modernos que soplaban en el país, había costumbres arraigadas entre la sociedad,
con respecto al comportamiento en el teatro, que parecían evocar los inicios del siglo XIX. El olor de los foros continuaba siendo desagradable después de las funciones. A pesar de los reglamentos, la gente continuaba fumando en el interior. La limpieza dejaba mucho que desear, e incluso en teatros como el Principal o el Nacional, no era extraño que en plena representación atravesara por el escenario algún improvisado roedor. A partir de la década de 1880, se sustituyó el alumbrado de gas por iluminación eléctrica. Se colocaron telones de asbesto, se ampliaron los accesos para evitar percances, se garantizó el abasto de agua para la higiene del público y se prohibió la reventa, aunque nunca pudo erradicarse. A lo largo del Porfiriato, la asistencia a las obras teatrales tuvo sus altibajos. Artistas mexicanos alternaban con españoles, franceses o norteamericanos, pero la gente prefería no asistir cuando las puestas en escena se presentaban en su idioma original, italiano, inglés o francés, por lo que los foros lucían vacíos, acudiendo tan solo los miembros de las colonias extranjeras avecinadas en la capital. Tampoco eran bien recibidas las obras sobre acontecimientos de otras latitudes, no solo por la paupérrima escenografía que montaban, también porque no eran verosímiles. En 1878 se presentó la obra Antonieta y se surgió blanquear a los extras, ya que los cortesanos de Versalles eran pelados de Santa Anita. La ópera fue símbolo del esplendor porfiriano. Con 2 temporadas al año era posible ver compañías italianas, algunos intentos de óperas mexicanas y no pocas francesas. Las óperas más concurridas eran las que presentaban obras de Verdi, Rossini, Puccini, Donizetti y Bizet. En 1891 se estrenó por primera vez Tannhäuser de Wagner, pero no tuvo un buen recibimiento y la temporada fue un fracaso. El público asistente no la entendió. Comenzaba el siglo XX y de pronto aparecieron en escena personajes hasta entonces ausentes en el teatro: el obrero, el peladito, el voceador, el campesino, el bolero, el vendedor, el gendarme, el borracho, el teporocho, entre otros, y poco después el revolucionario, el político y el general. Un nuevo término comenzó a popularizarse: teatro de revista, definido por las tandas que presentaban diversos actos en una sola función. El género chico comprendía la zarzuela, el musical y la incipiente revista política satírica. Llegó para quedarse en los últimos años del Porfiriato. El escenario se llenó de comediantes, tiples, títeres, ilusionistas, transformistas, magos y payasos, que presentaban en una función hasta 30 cuadros distintos. Entre las artistas más famosas dedicadas al género chico destacó Esperanza Iris. Se dio a conocer en 1897, siendo aún niña, en una temporada de zarzuela infantil en el Circo Principal. Otra de las actrices más reconocidas fue Prudencia Griffith. Debutó en Principal con Señora Capitana en agosto de 1904. En 1906 estrenó La Gatita Blanca, que tuvo buena acogida. Sin embargo, fue Margarita Conesa, un año después, quien se consagró con esa puesta en escena a grado tal que desde entonces se le conoció con el nombre artístico de La Gatita Blanca. Según las crónicas de la época, había interpretado el papel con gracia e intención. Frente al creciente éxito del género chico, la ópera, el ballet clásico o la zarzuela tradicional parecían ser los últimos vestigios de otra época, donde el recato y las buenas costumbres habían imperado. El género chico, las famosas tandas del Principal, se consagraban y hacia el final del Porfiriato y el inicio de la Revolución arraigaron de manera definitiva
para dar orden a un nuevo tipo de espectáculo más cercano al pueblo. Chinchunchán. La aparición del teatro de revista con tipos mexicanos comenzó en 1904 con el estreno de la exitosa revista Chinchunchán, conflicto chino en un acto y 3 cuadros, con la letra de José F. Elizondo y Rafael Medina, y música de Luis Guijorda, que se presentó en el teatro principal. Chinchunchán es considerada como el primer retrato fiel de la cultura popular mexicana, escribió Mónica Barrón, y fue todo un éxito al darle acceso a los tipos de lenguaje mexicanos. Se representó ininterrumpidamente de 1904 a 1942 y alcanzó las 10.000 representaciones en todo el país. Es considerada la obra más exitosa en la historia del teatro. La llegada del cinematógrafo a México en 1896 fue la gran novedad de la época. Cambió la percepción de la realidad y durante las primeras exhibiciones no faltó gente que saliera despavorida al ver acercarse un ferrocarril. Incluso hubo casos, ya en tiempos de revolución, en que la gente al ver los cortos de batallas que se presentaban rezaba el rosario en plena función, creyendo que podía perder la vida. En México, la imagen en movimiento ya se conocía desde enero de 1895, a través del kinetoscopio de Edison, que se consideraba en la segunda calle de San Francisco, Hoy Madero. El espectador colocaba una moneda en el novedoso aparato y a través de un visor podía mirar cortos de 1 minuto de duración. El kinetoscopio no tuvo el tiempo suficiente para ganarse el gusto del público debido a que en 1896 llegó a México el cinematógrafo de los hermanos Lumière, cuyas imágenes se proyectaban en la pantalla grande y podían ser vistas por varias decenas de espectadores a la vez. Gabriel Beyre fue comisionado por los hermanos Lumière para mostrar el cinematógrafo en México, y el 6 de agosto de 1896, en una función privada en el castillo de Chapultepec, don Porfirio y su familia pudieron disfrutar. Una de las primeras vistas presentadas en México mostraba al propio presidente Díaz. Posteriormente se llevó a cabo una función pública para la prensa en los altos de la droguería Lateros y fue un éxito. Asombro, cosas de la modernidad. Además del cinematógrafo, la gente se divertía y asombraba con otro tipo de espectáculos. En momentos en que el espiritismo estaba en boga en México, el público acudía con frecuencia a presenciar los actos de ilusionistas, prestidigitadores, magos y ventrílocos. Por los escenarios de México pasaron el profesor Pietro de Amico, muy apto en asuntos de magnetismo y sonambulismo, César Waltre, cuyo número, la cámara amarilla, fascinaba al público, pues sobre una pequeña mesa hacía aparecer y desaparecer personas. Victoria Berland, la emperatriz de los prestidigitadores, el gesticulador Fregoli, Hadi Ber Soliman, el fakir, quien se atravesaba los brazos y el cuello con inmensas agujas, con una alfanje se hería el vientre, permitía que una culebra lo picara y remataba su espectáculo metiendo las manos al fuego. No supo decir basta. El capítulo final del Porfiriato podría titularse «Cómo destruí mi propia obra», escrito de puño y letra por don Porfirio. El dictador no supo decir basta, ni hasta aquí, ni es suficiente. No supo retirarse a tiempo y encabezar una transición pacífica. No supo soltar el poder paulatinamente. No quiso ver en su círculo cercano capacidad suficiente para que alguien lo sucediera. Se creyó eterno, invencible e inmortal. Pudo más su soberbia y estiró la cuerda hasta romperla. Construyó un país en 30 años para destruirlo en 6 meses. La fascinación provocada por décadas de paz y el innegable progreso material desechó la posibilidad de la
autocrítica e impidió ver al dictador y a sus colaboradores que las contradicciones sociales propiciadas por ese mismo progreso se habían agravado con el paso de los años y que hacia la primera década del siglo XX el país avanzaba hacia el precipicio, no en términos económicos, sino políticos y sociales. Para Díaz, cualquier cosa realizada en aras de la paz, el orden y el progreso estaba justificada. Explotación social, represión, supresión de las libertades públicas, violación de los derechos políticos, degradación del servicio público, impunidad, autoritarismo, corrupción. Todo estaba permitido siempre que el progreso no detuviera su marcha. Era la niña de sus ojos, y la obra de su régimen solo se explicaba a través del progreso. En 1910, durante las fiestas del centenario de la independencia, don Porfirio expresó: hemos querido festejar nuestro centenario con obras de paz y progreso. Hemos querido que la humanidad, congregada por intermedio vuestro en nuestro territorio, juzgue de lo que son capaces un pueblo y un gobierno cuando un mismo móvil los impulsa, el amor a la patria y una sola aspiración los guía, el progreso nacional. El pueblo mexicano, con vigoroso empuje y con lúcido criterio, ha pasado de la anarquía a la paz, de la miseria a la riqueza, del desprestigio al crédito y de un aislamiento internacional a la más amplia y cordial amistad con toda la humanidad civilizada. Para obra de un siglo, nadie conceptuará que eso es poco. Pero su visión estaba sesgada, y durante las fiestas del centenario, el gobierno no mostró a los invitados extranjeros el rostro de la represión ni el de la desigualdad. Incluso se propuso retirar a los pobres de las calles para que lucieran esplendorosos. Tampoco se mencionó que el principal rival de las elecciones de junio anterior, Francisco I. Madero, así como muchos de sus partidarios, se encontraban encarcelados. Nadie quiso ver que el país caminaba en los límites del caos. Los acontecimientos se habían precipitado desde 2 años antes. Hacia 1908, el régimen había sorteado con éxito las manifestaciones de inconformidad social que llegaron con el nuevo siglo, y terminó la guerra contra los mayas en 1901. Los levantamientos armados magonistas de 1906 fueron sofocados, y la huelga minera de Cananea, 1906, y la textil de Río Blanco en 1907, reprimidas. A pesar de la crisis agrícola y la crisis del cobre y la plata, que ocurrieron también por esos años, la economía mexicana mantenía su estabilidad. A 2 años de las elecciones presidenciales y de las fiestas del centenario de la independencia, el régimen parecía eterno. Sin embargo, la entrevista concedida por el presidente Porfirio Díaz al periodista estadounidense James Krugman en febrero de 1908 y publicada en marzo fue el parteaguas que minó la estabilidad política, el detonante que avivó la llama de las contradicciones políticas y sociales del sistema y que desencadenó los acontecimientos que culminaron con el movimiento armado de 1910. Aunque buena parte de la entrevista era una amplia justificación de la dictadura, llamada eufemísticamente por don Porfirio política patriarcal que restringió las tendencias populares, 3 anuncios desataron la pasión política de manera irreversible. En el primero, Díaz reconoció que los mexicanos estaban preparados para la democracia. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas. Creo que, finalmente, ese día ha llegado. En el segundo, sorprendentemente, anunció su retiro de la vida pública. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Y en el tercero, abrió las puertas para que la oposición dejara la clandestinidad y compitiera en el terreno de la ley. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana,
Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Aún en la actualidad, nadie sabe por qué don Porfirio dijo lo que dijo, sobre todo porque, como lo demostraron los acontecimientos posteriores, no creía en sus propias palabras, y mucho menos tenía intención de retirarse. Quizás subestimó la reacción de la sociedad ante sus declaraciones, pero como quiera que haya sido, el hecho es que agitó el avispero. Las palabras que el viento se llevó. Publicada en el número de marzo de 1908 de la revista Pearsons, bajo el título Presidente Díaz, Héroe de las Américas, la entrevista con Krillman ocupó 47 páginas en la edición y fue reproducida en México, en primera instancia y solo fragmentos por el Imparcial del 3 de marzo, en los editoriales de La Iberia, El Diario del Hogar y La Patria de México de los días siguientes. Los periódicos que difundieron la entrevista no se arriesgaron a interpretarla. El Imparcial, que definió la democracia como el sueño generoso de una minoría inteligente e ilustrada, recibió con beneplácito la posibilidad del surgimiento de algún partido político, pero afirmaba que eso llegaría con el tiempo. Desde su perspectiva, nadie se atrevería a formarlo en 1910, ya que don Porfirio gozaba del respeto, cariño y admiración de la mayoría de los mexicanos. Para el periódico La Iberia, lo más importante de la entrevista era la declaración de que el presidente vería con gusto el surgimiento de un partido de oposición y no dudaba que las declaraciones de Díaz fueran absolutamente verdaderas. Lo dicho por el señor presidente tiene que ser cierto, porque de otro modo no habría permitido que se publicara y tiene que haberse publicado con su autorización. No sin cierto ánimo esperanzador en sus editoriales, La Iberia anunciaba el tránsito de la democracia abstracta a la democracia práctica siempre y cuando la lucha electoral de 1910 se desarrollara en absoluta libertad y sin presión oficial, siempre y cuando el gobierno se limitara a garantizar los derechos de todos y no apoyara ni trabajara por determinada candidatura, siempre y cuando se respetara el voto, todo lo cual no sucedió. Si el anuncio de su retiro era cierto, el camino estaba libre para las elecciones de 1910. Por eso, lo expresado por Díaz tocó las fibras sensibles de la élite porfirista, cuyos miembros buscaban en algún momento suceder en el poder al dictador. Y además despertó a una parte de la clase media urbana que deseaba ocupar espacios políticos monopolizados por viejos porfiristas desde hacía años, posiciones en el Congreso, presidencias municipales, gubernaturas. Encendidos los ánimos tras la entrevista de Díaz-Krillman, la clase media vio en el general Bernardo Reyes a su candidato. Era uno de los incondicionales de Díaz, pero enemigo político del grupo de los científicos, particularmente de Limantour. El propio dictador se había encargado de ponerlos en contra cuando, a principios del siglo XX, les dejó entrever que cualquiera de los dos podía sucederlo en la presidencia. Les cantó bonito al oído, los dejó envanecerse y soñar, y cuando estaban en las nubes los dejó caer. Limantour me resultó francés y Bernardo se dispara solo, frase que usó para acabar con las aspiraciones de ambos. Pero luego de sus democráticas declaraciones, la gente consideró como opción viable la candidatura de Reyes para 1910. El reyismo comenzó a extenderse con entusiasmo, sobre todo por su abierta oposición a los científicos de siempre, como Limantour o Ramón Corral, que por entonces ocupaba la vicepresidencia del país. Pero la creciente popularidad de Reyes fue cortada de tajo por el propio don Porfirio. A finales de 1909, el presidente hizo una oferta que no pudo rechazar: dejar el gobierno de Nuevo León
para aceptar una insulsa comisión de gobierno en Europa, que no era otra cosa que salirse de la contienda electoral e irse al exilio. Reyes, siempre incondicional a Díaz, ni las manitas metió, a pesar de que tenía el apoyo necesario para enfrentar a don Porfirio. El procónsul. Durante la mayor parte del porfiriato, Bernardo Reyes fue el brazo militar de don Porfirio Díaz y uno de sus hombres de confianza. Nacido en Guadalajara, desde joven abrazó la carrera de las armas y a los 15 años ya estaba combatiendo al imperio de Maximiliano. Ascendió rápidamente. Porfirio Díaz le vio cualidades y en 1885 lo envió a Nuevo León como comandante militar para poner en orden a los jefes fronterizos Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo. En poco tiempo era el hombre de la región. Ocupó varias veces la gubernatura de Nuevo León y, siendo además de buen militar, excelente administrador, impulsó el desarrollo económico del Estado, sobre todo en materia industrial. Era conocido como el procónsul del Noreste, pues repartía el mismo modelo de control político utilizado por don Porfirio. Se ocupó también del Ministerio de Guerra y se encargó de reorganizar y modernizar el ejército mexicano. No quiso competir en las elecciones de 1910 y salió del país. Regresó después del triunfo de la Revolución Maderista y perdió las elecciones frente a Madero. Inconforme, se levantó en armas contra el nuevo régimen, pero fue inmediatamente derrotado y encarcelado. Murió al iniciar la decena trágica en 1903. Si el gobierno esperaba que con la salida de Reyes se calmaran las aguas de la sucesión presidencial, se equivocó. La clase media continuó movilizándose y los seguidores de Reyes se sintieron traicionados, decepcionados y abandonados por su candidato. Encontraron otra opción en un hombre que desde finales de 1908 había emprendido una cruzada democrática.